Cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un plan. Cuando todo parece perdido, cuando el mundo se vuelve oscuro y el alma se siente cansada, ahí, en ese silencio donde parece que Dios no responde, comienza el verdadero milagro. No es el final. No lo fue nunca. Es el principio de algo que aún no entiendes, pero que un día te hará decir, ahora lo comprendo, Señor. Hay etapas en la vida donde la fe se vuelve prueba, donde los planes se rompen, donde la esperanza se apaga lentamente. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué callas cuando más te necesito? Pero hay verdades que solo se revelan cuando el ruido desaparece. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Mientras tú esperas, Él obra. Mientras tú lloras, Él prepara. Mientras tú sientes que todo se acaba, Él está escribiendo el capítulo más poderoso de tu historia. Hay momentos donde todo parece una pérdida, pero el cielo lo ve como una siembra. Porque lo que tú llamas final, Dios lo llama inicio. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como terreno fértil. No se trata de lo que perdiste, se trata de lo que estás a punto de descubrir. ¿Cuántas veces pensaste que todo estaba terminado y sin embargo sigues aquí? Herido, tal vez. Cansado, sí, pero aquí. Y eso ya es señal de que Dios no ha terminado contigo. Si estuvieras acabado, Él no te habría dejado despertar hoy. Cada nuevo amanecer es un recordatorio silencioso. Aún tengo un plan contigo. Cuando José fue vendido por sus hermanos, seguro pensó que todo había acabado. Cuando lo encerraron en una cárcel injusta, probablemente gritó en su corazón, «Dios, ¿por qué?». Pero lo que parecía castigo era parte del camino, porque el mismo foso que lo hundió fue el inicio del ascenso que lo llevaría al palacio. Dios usó la traición para posicionarlo, la cárcel para prepararlo, la espera para formarlo. Y cuando todo parecía perdido, se cumplió su propósito. Así es Dios. Transforma la herida en testimonio. Convierte el llanto en propósito. Y usa el dolor como herramienta para revelar su gloria. No hay historia rota que Él no pueda restaurar. No hay camino torcido que Él no pueda enderezar. No hay alma vacía que Él no pueda llenar. Tal vez tú hoy estás en tu propia cárcel invisible. Tal vez tu corazón lleva años esperando una respuesta que no llega. Pero escucha esto. La espera no es castigo, es preparación. Cada minuto de silencio tiene sentido. Cada demora tiene propósito. Dios no está tardando, está sincronizando. En Isaías 55:8, Él dice, «Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos». Y eso significa que incluso cuando no entiendes nada, Él sigue teniendo el control de todo. Tu vida no se salió de su plan. Solo cambió de ruta para cumplirlo mejor. Quizás esa pérdida fue la manera de salvarte. Quizás ese cierre fue la forma de abrirte hacia algo más grande. A veces, Dios te quita lo que amas, para devolverte lo que necesitas. Y aunque hoy no veas el porqué, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, «Gracias, Señor, por no darme lo que pedía, sino lo que realmente me sanaba». Nunca olvides esto. Las promesas de Dios no mueren cuando tú fallas. Su plan no se detiene cuando tú caes. Su propósito no se cancela cuando el mundo te rechaza. El plan de Dios se sostiene con amor, no con tus logros. Y ese amor no falla. Tal vez estás cansado de luchar. Quizás tu oración ya no tiene palabras, solo lágrimas. Pero hasta tus lágrimas hablan. Cada una tiene peso en el cielo. Cada una tiene un eco que llega al corazón de Dios. Y aunque parezca que nada cambia, Él está moviendo montañas que aún no puedes ver. Recuerda a Job, lo perdió todo, familia, salud, fortuna. Y cuando todo parecía terminado, cuando incluso su fe tambaleaba, Dios habló. Y al final, Job no solo recuperó lo perdido, sino que fue bendecido al doble. Porque Dios nunca deja una historia en cenizas. Él siempre escribe una resurrección después del fuego. Puede que hoy no entiendas nada, pero eso está bien, porque la fe no consiste en entender, sino en confiar.
Confiar cuando no ves, creer cuando duele, seguir cuando todo en ti quiere rendirse. Eso es fe. Y esa fe es la llave que abre las puertas del propósito. Dios te llevó a este punto no para destruirte, sino para revelarte. Te quitó ciertas cosas, no por crueldad, sino porque ya no encajaban en lo que estás llamado a ser. A veces tiene que vaciarte para llenarte de algo nuevo. Y sí, duele, pero la semilla también muere antes de dar fruto. Y tú estás justo en ese proceso. No estás siendo destruido, estás siendo sembrado. El dolor tiene fecha de caducidad, pero el propósito no. Lo que hoy te lastima, mañana será el testimonio que levantará a otros. Por eso, no maldigas tu proceso, abrázalo. No digas ¿por qué a mí? Di ¿para qué, Señor? Y Él te mostrará que nada fue en vano. Porque el mismo Dios que permitió la caída, ya preparó la restauración. El mismo Dios que permitió la pérdida, ya escribió el retorno. El mismo Dios que hoy calla, pronto hablará con poder. Y cuando lo haga, entenderás que todo el tiempo Él estuvo ahí, trabajando en silencio, moviendo piezas, abriendo caminos, cumpliendo promesas. Nunca olvides, no hay final cuando Dios escribe la historia. Solo pausas que preparan el siguiente milagro. Por eso, aunque todo parezca perdido, no te rindas. Levanta la cabeza, respira, porque el mismo Dios que resucitó sueños muertos, también resucitará los tuyos. Tu historia no terminó en la herida, apenas está comenzando en la esperanza. Dios aún tiene un plan, y es mucho más grande de lo que imaginas. No porque seas perfecto, sino porque su amor lo es. Así que sigue. Sigue orando, aunque duela. Sigue creyendo, aunque no entiendas. Sigue esperando, aunque todo se demore. Dios no llega tarde. Dios llega justo a tiempo. Y cuando lo haga, mirarás atrás y sonreirás. Porque entenderás que cada lágrima, cada silencio, cada caída, eran piezas de un mismo propósito. Llevarte exactamente al lugar donde siempre debiste estar. No fue el final. Fue la preparación. Y pronto, lo que hoy te pesa será la prueba viva de que Dios nunca te soltó. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu amén en los comentarios y compártelo con alguien que esté pasando por su noche oscura. Porque cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un plan. Cuando todo parece perdido, cuando el mundo se vuelve oscuro y el alma se siente cansada, ahí, en ese silencio donde parece que Dios no responde, comienza el verdadero milagro. No es el final. No lo fue nunca. Es el principio de algo que aún no entiendes, pero que un día te hará decir, ahora lo comprendo, Señor. Hay etapas en la vida donde la fe se vuelve prueba, donde los planes se rompen, donde la esperanza se apaga lentamente. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué callas cuando más te necesito? Pero hay verdades que solo se revelan cuando el ruido desaparece. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Mientras tú esperas, Él obra. Mientras tú lloras, Él prepara. Mientras tú sientes que todo se acaba, Él está escribiendo el capítulo más poderoso de tu historia. Hay momentos donde todo parece una pérdida, pero el cielo lo ve como una siembra. Porque lo que tú llamas final, Dios lo llama inicio. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como terreno fértil. No se trata de lo que perdiste, se trata de lo que estás a punto de descubrir. ¿Cuántas veces pensaste que todo estaba terminado y sin embargo sigues aquí? Herido, tal vez. Cansado, sí, pero aquí. Y eso ya es señal de que Dios no ha terminado contigo. Si estuvieras acabado, Él no te habría dejado despertar hoy. Cada nuevo amanecer es un recordatorio silencioso. Aún tengo un plan contigo. Cuando José fue vendido por sus hermanos, seguro pensó que todo había acabado. Cuando lo encerraron en una cárcel injusta, probablemente gritó en su corazón, «Dios, ¿por qué?». Pero lo que parecía castigo era parte del camino, porque el mismo foso que lo hundió fue el inicio del ascenso que lo llevaría al palacio. Dios usó la traición para posicionarlo, la cárcel para prepararlo,
la espera para formarlo, y cuando todo parecía perdido, se cumplió su propósito. Así es Dios. Transforma la herida en testimonio, convierte el llanto en propósito, y usa el dolor como herramienta para revelar su gloria. No hay historia rota que Él no pueda restaurar. No hay camino torcido que Él no pueda enderezar. No hay alma vacía que Él no pueda llenar. Tal vez tú hoy estás en tu propia cárcel invisible. Tal vez tu corazón lleva años esperando una respuesta que no llega. Pero escucha esto. La espera no es castigo, es preparación. Cada minuto de silencio tiene sentido. Cada demora tiene propósito. Dios no está tardando, está sincronizando. En Isaías 55:8, Él dice: Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y eso significa que incluso cuando no entiendes nada, Él sigue teniendo el control de todo. Tu vida no se salió de su plan. Solo cambió de ruta para cumplirlo mejor. Quizás esa pérdida fue la manera de salvarte. Quizás ese cierre fue la forma de abrirte hacia algo más grande. A veces, Dios te quita lo que amas, para devolverte lo que necesitas. Y aunque hoy no veas el porqué, llegará el día en que mirarás atrás y dirás: Gracias, Señor, por no darme lo que pedía, sino lo que realmente me sanaba. Nunca olvides esto. Las promesas de Dios no mueren cuando tú fallas. Su plan no se detiene cuando tú caes. Su propósito no se cancela cuando el mundo te rechaza. El plan de Dios se sostiene con amor, no con tus logros. Y ese amor no falla. Tal vez estás cansado de luchar. Quizás tu oración ya no tiene palabras, solo lágrimas. Pero hasta tus lágrimas hablan. Cada una tiene peso en el cielo. Cada una tiene un eco que llega al corazón de Dios. Y aunque parezca que nada cambia, Él está moviendo montañas que aún no puedes ver. Recuerda a Job, lo perdió todo: familia, salud, fortuna. Y cuando todo parecía terminado, cuando incluso su fe tambaleaba, Dios habló. Y al final, Job no solo recuperó lo perdido, sino que fue bendecido al doble. Porque Dios nunca deja una historia en cenizas. Él siempre escribe una resurrección después del fuego. Puede que hoy no entiendas nada, pero eso está bien, porque la fe no consiste en entender, sino en confiar. Confiar cuando no ves, creer cuando duele, seguir cuando todo en ti quiere rendirse. Eso es fe. Y esa fe es la llave que abre las puertas del propósito. Dios te llevó a este punto no para destruirte, sino para revelarte. Te quitó ciertas cosas, no por crueldad, sino porque ya no encajaban en lo que estás llamado a ser. A veces tiene que vaciarte, para llenarte de algo nuevo. Y sí, duele, pero la semilla también muere antes de dar fruto. Y tú estás justo en ese proceso. No estás siendo destruido, estás siendo sembrado. El dolor tiene fecha de caducidad, pero el propósito no. Lo que hoy te lastima, mañana será el testimonio que levantará a otros. Por eso, no maldigas tu proceso, abrázalo. No digas ¿por qué a mí? Di ¿para qué, Señor? Y Él te mostrará que nada fue en vano. Porque el mismo Dios que permitió la caída, ya preparó la restauración. El mismo Dios que permitió la pérdida, ya escribió el retorno. El mismo Dios que hoy calla, pronto hablará con poder. Y cuando lo haga, entenderás que todo el tiempo Él estuvo ahí, trabajando en silencio, moviendo piezas, abriendo caminos, cumpliendo promesas. Nunca olvides, no hay final cuando Dios escribe la historia. Solo pausas que preparan el siguiente milagro. Por eso, aunque todo parezca perdido, no te rindas. Levanta la cabeza, respira. Porque el mismo Dios que resucitó sueños muertos, también resucitará los tuyos. Tu historia no terminó en la herida. Apenas está comenzando en la esperanza. Dios aún tiene un plan, y es mucho más grande de lo que imaginas. No porque seas perfecto, sino porque su amor lo es. Así que sigue. Sigue orando, aunque duela. Sigue creyendo, aunque no entiendas. Sigue esperando, aunque todo se demore. Dios no llega tarde. Dios llega justo a tiempo, y cuando lo haga mirarás atrás y sonreirás, porque entenderás que cada lágrima, cada silencio, cada caída, eran piezas de un mismo propósito.
llevarte exactamente al lugar donde siempre debiste estar. No fue el final, fue la preparación. Y pronto, lo que hoy te pesa será la prueba viva de que Dios nunca te soltó. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu amén en los comentarios y compártelo con alguien que esté pasando por su noche oscura, porque cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un plan. Cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad parece más real que la esperanza, cuando la oración se convierte en suspiro y el alma solo puede decir, ya no puedo más. Es ahí donde Dios comienza a escribir lo que tus fuerzas ya no pueden sostener. No es el final, no lo fue nunca, es el comienzo disfrazado de ruina. Tal vez sientes que el suelo se rompió bajo tus pies, que las promesas se fueron con el viento y los planes quedaron hechos polvo. Y en medio de ese silencio, te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Pero el silencio no siempre significa ausencia. A veces, el cielo calla para que tu fe aprenda a escuchar de otra manera. Mientras tú lloras, Él está trabajando. Mientras tú esperas, Él está preparando. Mientras tú piensas que todo se terminó, Él está tejiendo un propósito que aún no puedes ver. Recuerda a José, traicionado, vendido, olvidado, pero nunca fuera del plan. Dios usó cada caída como un peldaño. El foso no fue su final, fue el punto de partida hacia el palacio. Y lo mismo está haciendo contigo, usando tu herida como parte del mapa que te llevará a la promesa. Dios no escribe historias lineales, escribe procesos que transforman. Por eso, a veces te lleva al desierto, no porque te haya olvidado, sino porque ahí la fe deja de ser teoría y se vuelve verdad. Ahí aprendes que no necesitas entenderlo todo para confiar en Él. Mira a Job, perdió todo, y cuando el mundo pensó que estaba acabado, Dios lo miró y dijo, «Aún no he terminado contigo». Y le devolvió el doble, porque los capítulos más gloriosos siempre comienzan después de las páginas más oscuras. Quizás hoy tu alma solo puede susurrar. Quizás ya no tienes fuerzas para orar, pero hasta tu silencio tiene poder. Tus lágrimas son palabras que el cielo traduce sin error. Cada una cae en tierra santa y germina esperanza. Dios no ha cambiado de idea contigo. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas promesas creas que ya no se cumplirán. Él sigue siendo fiel. Él sigue teniendo un plan. Y cuando se revele, entenderás que incluso las pérdidas tenían propósito. A veces Dios permite que algo muera para que nazca algo mejor. A veces quita lo que amas para devolverte lo que realmente te completa. No porque disfrute verte llorar, sino porque te ama demasiado como para dejarte con menos de lo que planeó para ti. Romanos 8:28 lo dice: «Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios». Todas. Las lágrimas, los fracasos, los retrasos, las despedidas. Dios no desperdicia nada. Todo lo que viviste está siendo usado para moldearte, no para destruirte. Si estás en medio del proceso, no corras. No huyas del horno que te purifica, porque lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Y lo que hoy te hace llorar, mañana será tu ministerio. No pierdas la fe. Cuando sientas que todo está perdido, recuerda. El mismo Dios que permitió la tormenta también escribió el arco iris. El mismo que dejó que se cerrara una puerta, ya está preparando otra que nadie podrá cerrar. No fue el final, fue el entrenamiento, fue el camino oculto hacia la promesa. Y cuando llegues ahí, entenderás que cada lágrima fue semilla, cada herida fue enseñanza y cada demora fue protección. Porque justo ahí, donde tú ves el final, es donde Dios empieza su obra maestra. Cuando todo parece perdido, Él sigue siendo Dios. Y Dios aún tiene un plan. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesita recordar que no está solo. Porque aunque todo parezca perdido, el propósito de Dios sigue intacto. Y cuando el alma se rinde, cuando tus propias fuerzas ya no bastan,
Es ahí donde comienza el poder de Dios, porque la fe no nace en la comodidad, sino en la tormenta. La fe no se mide cuando todo está bien, sino cuando nada lo está, y aún así decides creer. Quizás llevas tiempo luchando con algo que no cambia. Quizás esperas una respuesta que parece nunca llegar. Pero escucha, la espera no es negación, es preparación. Dios no te olvidó, solo está construyendo algo más grande que lo que pediste. Hay promesas que necesitan madurar. Hay bendiciones que si llegan antes de tiempo, podrían destruirte. Por eso Dios no te da todo de inmediato. Él primero te forma para que seas capaz de sostener lo que te prometió. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo, pero lo hizo esperar años. ¿Por qué? Porque el propósito no era solo darle un hijo, sino enseñarle que el milagro no depende del tiempo, sino de la fe. Y cuando por fin llegó Isaac, Abraham ya no era el mismo hombre. Ahora conocía el corazón de Dios. Así también contigo. Dios no está solo dándote una respuesta, te está transformando para que cuando el milagro llegue, sepas cómo cuidarlo. Por eso no temas a la espera, porque la espera con Dios nunca es pérdida, siempre es inversión. No todo lo que se rompe, termina. Hay cosas que Dios permite que se rompan para que su luz entre por las grietas. Quizás eso que perdiste no era un castigo, sino una liberación. Quizás esa persona que se fue no era el fin de tu historia, sino el inicio de tu propósito. El dolor te hizo doblar rodillas, y ese fue el punto de quiebre que el cielo esperaba. Porque hay oraciones que solo nacen cuando el corazón está roto, y hay revelaciones que solo llegan cuando el alma está vacía. Cuando todo parece perdido, no te enfoques en lo que se fue, sino en lo que Dios aún puede hacer. El mismo Dios que abrió el mar para Moisés puede abrir camino en medio de tu caos. El mismo que resucitó a Lázaro puede levantar tus sueños muertos. El mismo que calmó la tormenta con una palabra puede traer paz a tu mente ahora mismo. Y cuando lo haga, no será como lo imaginas, será mejor. Porque Dios nunca resta, multiplica, nunca demora, sincroniza, nunca olvida, cumple. Tu historia aún tiene capítulos por escribirse. El dolor no es el final, es la página previa a la promesa. Y cuando llegue el cumplimiento, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo, Señor, no era pérdida, era preparación. Dios te está llevando a un lugar donde no dependerás del control, sino de la confianza. A un lugar donde ya no vivirás por lo que ves, sino por lo que crees. Donde aprenderás que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe en quien las tiene. Así que no te rindas, no renuncies a lo que Dios aún no ha terminado. Cada día que amanece, el cielo vuelve a decirte: sigo trabajando en ti. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque parezca tarde, Él está obrando. Recuerda, el mismo Jesús que murió en la cruz cuando todo parecía perdido, resucitó al tercer día. Y eso fue suficiente para cambiar la historia del mundo. Si Dios pudo transformar la mayor tragedia en la mayor victoria, también puede transformar tu historia. No importa cuán oscuro sea el valle, el pastor sigue contigo, y su vara y su cayado aún te sostienen. Camina, respira, cree otra vez. Porque, aunque todo parezca perdido, Dios aún tiene un plan. Y cuando ese plan se cumpla, no solo verás su gloria, serás parte de ella. Si este mensaje encendió una chispa en tu corazón, escríbelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Y recuerda siempre esto: el final que temes es el principio que Dios escribió con amor eterno.